Bienvenidos a cada uno de ustedes, estimados y apreciados hermanos y amigos. Les animamos hoy en este día. Hoy me encuentro con mi esposa mía. Bienvenidos, amados hermanos, en este tiempo de poder escuchar la palabra, animándoles a que puedan seguir escuchando y que Dios prepare sus corazones para poder recepcionar lo que Dios nos va a hablar hoy en esta mañana. Y como dice la palabra en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan. Y escuchemos a ese Dios todopoderoso, ese Dios 3 veces santo, santo, santo. Bienaventurados, felices aquellos. Así que quédese con nosotros de principio a fin. No se olvide, al final, celebre la Santa Cena con su amada y bendita familia. Que el Señor Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, juntos exaltando al Señor, juntos alabando a Dios, juntos honrando al Dios Todopoderoso, que vuelve por segunda vez, juntos en familia. Si usted está solo, recuerde, Dios está en su corazón. Si usted sea una dama sola, recuerde, Dios es por usted, no te dejará, no te desamparará. Juntos los esperamos, de principio a fin. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Buenos días, hermanos y amigos que nos honran con su presencia como cada domingo. Le damos gracias a Dios por permitir reunirnos a través de este medio. Es por eso que Él se lleva toda la gloria y toda la honra. Isaías capítulo 6 y el verso 8 dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Así es, queridos hermanos, es tiempo de orar por todos aquellos hombres y mujeres que respondieron al llamado del Señor, que le dijeron: heme aquí, y están en el campo misionero. Oremos, pero antes quiero presentarle a mi esposa. Buenos días, amados hermanos y amigos. Sí, es tiempo de orar por misiones. En especial vamos a estar orando por las esposas de los misioneros. Así es, queridos hermanos, así que acompáñenos orando por los misioneros. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, en esta mañana por permitir orar por tus siervos. Señor, te suplicamos de manera especial por tus hijos, Padre, que están en el campo misionero. Aquellos que han salido de su país para llevar tu palabra a otras naciones, Padre, a otros pueblos, a otras culturas, Señor, pero también a nuestra propia nación. Oramos para que tú los sostengas, para que tú los guardes, para que tú los protejas, Padre Santo, en tiempos de pandemia, más aún, Señor amado. Guárdalos, Señor, escóndelos en tus manos poderosas, Padre. Asimismo, Señor amado, te suplicamos, Señor amado, que su amor por ti no decaiga, Señor, y también que tú sigas abriendo puertas para que tu evangelio siga siendo predicado, Padre Santo, en todos esos lugares donde ellos se encuentren, Padre amado. Asimismo, oramos también, Señor, por tu iglesia, Padre. Para nosotros, Señor amado, podamos, Padre Santo, seguir apoyando a través de la oración, Señor. Y a través de nuestras ofrendas misioneras, Padre, podamos seguir aportando, porque es nuestra responsabilidad y nosotros nos hemos comprometido contigo, Señor amado, en el sostenimiento de los misioneros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Queremos también orar por las esposas, por las ayudas idóneas, Señor, que tú pusiste a cada uno de tus siervos, para que tú fortalezcas, Señor, su corazón, para que no decaiga su amor por tu obra. Señor, que tu presencia las acompañe y constantemente las anime, amado Padre. Tu sabiduría las dirige en todo tiempo a trabajar en unidad al lado de sus esposos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. A continuación, aparecerá el número de cuenta para apoyar la obra misionera. Dios los bendiga.
más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo
Bienvenidos hermanos y amigos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Reciban el saludo de mi amada esposa. Bendiciones mis amadas hermanas y amigas. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y toda tu familia. Amada iglesia, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y vamos a orar por la familia. Padre Santo, tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y tu majestad. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Así también, Padre, nos humillamos ante tu presencia para pedirte perdón por todos nuestros pecados. Padre Santo, también te suplicamos que quites ese mal carácter que tenemos los esposos para con nuestras esposas. Ayúdanos a cuidarla, a protegerla, a amarla, respetarla, tratarla como un vaso frágil que son. También ayúdanos a ser unos padres ejemplares para con nuestros hijos. También te suplicamos, Padre, por las familias que están pasando enfermedades, problemas económicos, pérdida de trabajo. Ayúdalos, ten misericordia, Padre. De los jóvenes, líbralos de esas malas tentaciones, fortalécelo en tu palabra para que sigan perseverando, Señor. Seguimos, Señor, adorándote y glorificando tu santo nombre, Señor. En este tiempo, Señor, mi Dios, queremos, Señor, rogarte, Señor, por mis amadas hermanas y amigas, Señor, como esposas que somos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a hacer esa ayuda idónea para nuestros esposos, Señor. Ayúdanos a comprenderlos, Señor, a alentarlos, Señor, a animarlos, mi Dios, para que ellos sigan perseverando, Señor, fortaleciéndose en tu palabra, Señor, mi Dios. Oh, Padre bendito Dios. Así también, Señor, te rogamos que nos ayudes a ser esas madres, Padre, que sepan guiar a sus hijos, que sean ejemplos para ellos, para guiarlos en tu camino, Señor. Bendito Dios, por las ancianas, Señor, por las viudas, Señor, por las madres solas, Padre bendito. Te rogamos, Señor, que tú las cuides, las guardes, Señor, que tú las sostengas, papito lindo. Gracias, papacito, en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Todo esto, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, que se merece toda la gloria, toda la honra y el poder. Amén, amén y amén. Amados hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio, reciban la cordial bienvenida de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Juan Miraflores, zona 4. Y en este tiempo tengo la gracia de estar acompañado de mi esposa Luisa. Bienvenidos, amados hermanos y amigos. Mi esposo va a compartirles una porción de la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 23. La palabra de Dios dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados hermanos y amigos, en este tiempo vamos a orar por las damas y varones. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por este día que nos permites entrar a tu presencia e interceder por los varones, adultos y jóvenes, y presentar todas nuestras debilidades, defectos y virtudes ante ti, para preparar nuestros corazones e inclinar nuestros oídos para escuchar tu palabra, y reconocer nuestra necesidad de depender constantemente de ti, Señor. Padre Santo, permite quebrantar nuestra alma ante ti para poder guardar tu palabra. Oramos así en el santo nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Oh Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre Santo, 3 veces santo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas, como mujeres que muchas veces nos equivocamos, Señor. Perdónanos, Señor. Agradecerte por nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por darnos este tiempo para clamarte, para agradecerte, Señor. Y, Señor, Padre eterno, te rogamos con mujeres que hoy nos preparamos
nuestros corazones con mucha humildad para poder entender tu palabra que hoy escucharemos a través de tu siervo, Señor Padre. Gracias, mi Señor, te agradecemos de todo corazón, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. El Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y me habré de postrar, y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por sabiduría suya es,
al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. En nuestros encuentros con la santidad de Dios, hemos visto nosotros realmente a 5 personajes impresionantes. En nuestra serie de encuentros con la santidad de Dios, hemos visto que el Señor Dios tuvo su encuentro con Isaías, con Jeremías, con el gran apóstol Pedro y también con el gran Pablo, comisionándoles a ellos la predicación de su palabra, la predicación de las buenas nuevas. Hemos visto también ese encuentro de la santidad en la persona con nuestro Señor Jesucristo. Así es, la santidad de Dios con esta mujer pecadora, quizás usted puede llamar, esta mujer samaritana, que tuvo 6 maridos, pero fue una excelente y maravillosa y gran evangelista. Se convirtió realmente en una mujer proclamadora de la palabra de Dios. Así es, estos 5 personajes, Jeremías, Isaías, Pedro, Pablo y la mujer samaritana, tuvieron su encuentro con el Kadosh. Así es, con el Kadosh. Recuerda, Kadosh significa santo, sagrado, santidad, separado. Tuvieron su encuentro con el Kadosh. Y usted también y yo sigamos teniendo ese encuentro con la santidad de Dios. Recuerde, Kadosh, Kadosh es aquel que piensa en lo que yo pienso. Es aquel que habla lo que yo hablo y como yo hablo. Es aquel que actúa como yo actúo. Es el Señor Todopoderoso, quien es 3 veces santo, santo, santo. No se olvide, Jeremías capítulo 1, versículo 9. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras, para que hables como yo hablo, para que pienses como yo pienso, para que actúes como yo actúo. Ese Kadosh vino también sobre el gran Isaías. Recuerda que él dijo, era un hombre inmundo de labios. Pero ese carbón encendido tocó su boca y fue limpio y fue quitado su pecado y fue limpio su pecado y fue quitada su culpa. Kadosh es la extrema santidad y pureza. En las visiones de este gran Isaías, les hago recordar Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. Vi al Señor sentado en su trono, y los ángeles que estaban delante del trono de Dios de forma incesante decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Recuerde, Kadosh se refiere a lo que es eternamente puro. Kadosh se refiere a aquello que es eternamente incorruptible, puro e incorruptible. Así es, el Señor es santo, santísimo, sagrado, separado, apartado. Todo lo que está sobre Él, todo lo que es santo, no hay nada más santo que Él. Él es el único Dios, quien es 3 veces santo, santo y santo. Y eso es lo que hemos estado viendo, y eso es lo que estamos viendo en esta serie de encuentros con la santidad de Dios. Le pido por favor que me acompañe en un tiempo de oración para que juntos sigamos buscando de la dirección de nuestro Dios Todopoderoso, para que juntos sigamos pidiendo que su palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Me acompañe en este tiempo de oración, por favor. Rey altísimo y poderoso Padre, te rogamos en el nombre poderoso que es en Jesucristo nuestro Señor. Con la asistencia de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras maldades, Dios amado. Y sabemos, Señor Dios, que tu palabra es viva y eficaz, que hace sabio, Señor Dios, al sencillo. Que hace sabio aquel que viene y se rinde, Señor, ante tu presencia. Sabiendo, Señor Dios, que eres tú
a quien tenemos que exaltar. Que se trata de ti en todo tiempo, Señor Dios, y no de nosotros. Padre, te bendecimos. Te bendecimos en la hermosura de tu santidad, Señor. Pues sabiendo que tu palabra, Dios glorioso, al caer en nuestros corazones, ya no seremos los mismos. Pues tuvimos y tendremos un encuentro con tu santidad y permaneceremos, Señor Dios, hablando, actuando, diciendo, viviendo tal como dice tu palabra, Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de andar. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que anhelamos, Señor. Por eso venimos ante tu presencia, adorándote y exaltándote en todo tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, que vive y reina, que envuelve por segunda vez. Amén. Y amén. Amén. Kadosh, Kadosh, el Dios es santo, 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 santo. Hoy veremos el gran apóstol Pedro, y su encuentro con la santidad de Dios en esta segunda parte. La semana pasada vimos que fue durante el ministerio terrenal del Señor. Esta vez vamos a ver ese encuentro con la santidad de Dios después de su crucifixión, después de su resurrección. Vimos ese encuentro la semana pasada en su ministerio terrenal. Hoy lo veremos también, ese encuentro con la santidad de Dios ya con su cuerpo divino, para la gloria y honra de nuestro gran yo soy. Así que por favor, acompáñenme a leer los primeros 3 versículos del libro del Evangelio maravilloso según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Aquella noche no pescaron nada. 7 hombres, 7 expertos pescadores, y el Señor Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿Dónde? Junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias es conocido también como el mar de Galilea. O sea, este pequeño mar de Galilea tuvo muchísima relación con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto antes como después de su resurrección, como estamos viendo, como estamos observando. En otras palabras, era un lugar muy conocido, muy bien conocido por el Señor Jesús y por sus discípulos. Recuerden que el Señor Jesús les había dicho, les había pedido que fueran a Galilea y que allí se les iba a aparecer. Así es que ellos habían ido allí y obviamente estaban esperando al Señor Jesús. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes son estos personajes? Simón Pedro, nuestro personaje principal. Un hombre muy ferviente, muy apasionado, muy cariñoso, muy afectuoso, muy impetuoso, muy impulsivo. Y que en los momentos más difíciles que tuvo nuestro Señor Jesús, Simón Pedro en los momentos más difíciles estuvo lejos del Señor Jesús. Y el Señor Jesús siempre, de una forma u otra, lo restaura, lo renueva, lo restituye. Simón Pedro impulsivo. Tomás, un escéptico consumado. Tomás, alguien que tenía muchas interrogantes en su mente. El tercer personaje, Natanael, un observador ingenioso. Pero también podríamos decir que fue muy escéptico en el principio. Muy dudoso, muy desconfiado, muy pensativo, extremadamente reflexivo. Y estos 2 hermanos, Santiago y Juan, pues son hijos del trueno. Estos llamados hijos del trueno son Santiago y Juan. Pero algo que me causa muchísimo y me hace pensar son los otros 2 cuyos nombres no se mencionan. Un Pedro muy ferviente, muy cariñoso, muy impetuoso, muy impulsivo. Un Tomás, así como Natanael, con muchas interrogantes, con muchas dudativas, desconfiados. Estos hijos del trueno como Santiago y Juan. ¿Con quién se parece? ¿Con quién usted se está asemejando? ¿A quién usted se parece? ¿El carácter de quién usted tiene de ellos? Quizás de uno de ellos, quizás de ninguno. Pero hay otros 2 cuyos nombres no
se mencionan. Y esos nombres quizás pueden ser el tuyo hoy el día. Quizás puede ser de usted hoy el día. Quizás puede ser de nosotros hoy el día. Que estamos juntos ahí en la barca de salvación, en la barca del Señor, en la barca del Dios Todopoderoso. Recuerde, el Señor Jesús les dijo que fueran a Galilea, que fueran a Galilea. Dice Mateo capítulo 28, versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Claramente dice Mateo capítulo 28, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Dad las nuevas a mis hermanos. ¿Para qué? Para que vayan a Galilea. La razón, y allí me verán. Los discípulos en obediencia fueron a Galilea. Los discípulos en obediencia estuvieron ahí, estuvieron esperando al Señor porque el Señor les había ordenado. Así que por otro lado, también importante ver el tiempo, el momento, la situación en la cual esto se está suscitando. Era primavera, mis amados, en Galilea. Era primavera, era la época de la Pascua. Así que las colinas estaban muy, muy verdes, muy hermosas, llenas de flores, llenas de hierba abundante. Era un lugar muy hermoso. Así que Pedro está caminando, se recuerda, impulsivo, inquieto, arrojado, entregado ahí, está paseando y de repente contempla la playa. El mismo mar, el mismo lugar. No sé, quizás habrá sido la misma barca, la misma red, no lo sé. Pero él es el que dice, el caudillo, el líder. Él es el que dice, el intemperante, el impetuoso, voy a pescar. Y los demás, como hemos leído, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, este líder. Y los demás los están siguiendo. Pero estos expertos pescadores, esa noche, no pescaron absolutamente nada. Absolutamente nada. Bueno o malo, cuáles habrán sido las intenciones, pero no pescaron nada. ¿No les hace recordar eso algo que vimos la semana pasada? Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En su ministerio público. Ahora, después de su resurrección, Simón Pedro y los demás están haciendo la misma actividad, estos expertos pescadores, y una vez más, no pescaron nada. Uno podría decir, es una noche de fracaso, pero ¿no le sucedió también algo así antes? Uno puede decir muchas cosas. Bueno, es que el Señor nunca le dijo que vaya a pescar. ¿Es cierto? Uno puede decir, está desobediendo al Señor Jesús. Yo no diría eso. Simplemente diría que está observando el mar. Simplemente diría que ya no tiene quizás los mismos recursos que tenía antes cuando estaba el Señor Jesús. Pues había muchas mujeres que ayudaban en el ministerio del Señor Jesús. Que lo ayudaban de muchas maneras. Yo no vi esos recursos. Recuerde que Pedro tenía que alimentarse. Pedro tenía que alimentar a su esposa y los discípulos también. Así que vamos a hacer nuestro oficio. Si bien es cierto, no le dijo al Señor Jesús que pescaran, pero estaba en un mar y ellos conocían muy bien ese lugar. Pero esa noche de fracaso, una vez más, de una forma u otra, Dios está preparando sus corazones. Una forma u otra, Dios está preparando el lugar, el ambiente preciso para presentarse, para manifestarse. Como hemos leído al inicio, el Señor Jesús se manifestó a sus maravillosos y expertos discípulos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Dios tiene grandes y maravillosos planes y propósitos para la vida de Pedro y sus discípulos, y también para vuestra vida, y también para la nuestra, y también para cada uno de nosotros. Necesitamos entender ese plan encontrándonos con su Kadosh, encontrándonos con su santidad, para ser apartados, para ser separados, para vivir consagrados, para vivir en santidad, porque Él es santo, santo, santo. ¿Qué les va a decir el Señor Jesús cuando se presenta a ellos? ¿Qué le va a decir el Señor Jesús cuando se muestra a ellos? Leamos en los siguientes versículos del 4 al 6, por favor.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y ellos respondieron: no. Y qué maravilloso. Realmente esta respuesta me hace pensar muchísimo. El Señor Jesús, el gran Dios todopoderoso, quien es 3 veces santo, 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 después de su resurrección, se estaba mostrando a estos hombres, evidenciando su verdadera y genuina preocupación por sus vidas y también mostrando su poder, porque donde Él está, realmente hay multiplicación, hay milagros. Él está en vuestro corazón, Él está en nuestro corazón. Ahora escuche bien, escuche bien. El Señor Jesús le dijo: hijitos, hijitos. De una forma u otra se está refiriendo a estos hombres. Es como por decir señores. No vaya a pensar que es el mismo término en la primera carta del gran apóstol Juan, donde sí nos llama hijitos. No. Acá le está diciendo: señores, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo que comer? Y la respuesta es impresionante de estos hombres. No. Realmente qué difícil es hablar en los momentos donde uno ha fracasado. ¿Tienes algo que conversar con respecto a tu vida familiar, a tu vida matrimonial? No. ¿Tienes algo que hablar sobre el asunto en el cual realmente estás errado? No. Qué difícil es hablar de los fracasos. Imagínense que si hubiesen pescado. Imagínense que si hubiesen tenido gran cantidad de peces. Y les preguntan: señores, ¿tienen algo que comer? Por supuesto que sí, aquí tenemos. Y le hubiesen narrado en detalle todos sus logros, todos sus éxitos. Pero, ¿por qué no narramos también en detalle nuestros fracasos delante de la misma presencia de Dios? ¿Por qué no nos gusta hablar de los fracasos? ¿Por qué? ¿Por qué no nos gusta enfrentarnos ante una realidad? Si usted es un matrimonio y su esposa quiere conversar con usted sobre asuntos de su matrimonio, ¿por qué a veces no nos gusta hablar de ellos? ¿Por qué no nos gusta ser sinceros? ¿Por qué somos realmente tan monosílabos y dos letras? No. ¿Por qué no hablamos, hijo, con respecto a vuestra vida? No. Dios quiere conversar con usted. Dios quiere hablar con usted, con los matrimonios, con los jóvenes, con las señoritas, con los ancianos, con las viudas. Dios quiere hablar con usted. Y muchas veces nosotros en nuestro fracaso decimos no. Pero déjeme decirle que en la santidad con Dios le va a mostrar la esencia. Le va a mostrar que ese fracaso realmente en los planes de Dios puede cambiar desde una perspectiva distinta y diferente. Distinta y diferente. Todo obra para bien, para aquellos que le aman. Y le aman de veras. Y le aman de veras. ¿Cómo hubiese usted respondido? ¿Cómo usted hubiese respondido ante una situación así? Ahí está Simón Pedro. Ahí están los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ahí están. Natanael, ahí está Tomás, ahí está Santiago, ahí están ellos, como hemos visto en Juan. Respondieron no. Y estos 2 discípulos también, que no se sabe su nombre. ¿Cómo hubiese usted respondido ante una situación así? Es evidente, es obvio, que los discípulos no sabían quién era. Claro, vemos ahí que ya estaba amaneciendo en primer lugar, vemos que había neblina, estaban lejos, así es que no sabían quién era. Sin embargo, el Señor Dios los instruye. Y usted y yo, déjenme decirles que tenemos muchas instrucciones aquí en su palabra. Así que escuchemos este lindo mensaje, escuchemos esta linda relación que Dios va a tener con Pedro, especialmente con él. Definitivamente todos son restaurados, pero quiero centrarme en Pedro y la santidad de Dios. Así que, ¿por qué le echó al lado derecho? No lo sabemos. Puedo haberle dicho al izquierdo, pero debe haber una razón, ¿no? Pero no es que seamos supersticiosos. Tampoco eso significa, por favor. Es un estudio mucho más profundo, pero lo único que yo puedo observar aquí, que el Señor Jesús da instrucciones, y cuando uno es obediente a sus instrucciones, realmente va a haber maravillas y va a haber multitudes. Así que, si estuvieron en el lado derecho, lo tiraron. Así que, lo más importante era un hombre, un forastero que me está diciendo que eche. Bueno,
Además, pescar de día. Recuerden, habían fracasado. Hombres expertos. Así que le echaron. ¿Y qué sucedió? Hubo una gran cantidad de peces. O sea, los discípulos fueron obedientes a la indicación, a la instrucción de aquel hombre que estaba en la orilla. Sí. Sin saber ellos, sin darse cuenta, sin entender todavía, sin tener esa revelación, esa relación con el Señor, quien es 3 veces santo, 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 que era el mismo Señor Jesucristo. Tuvieron gran éxito, ellos ni lo esperaban. Así es que necesitamos de esta guía divina, necesitamos de esta instrucción divina para que nuestras vidas cambien. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hijo, eso nos habla a todos nosotros. Somos hijos de un Dios altísimo, de un Dios poderoso, de un Dios santo, santo, santo. Y cada vez que venimos a Él nos encontramos con su Kadosh, con su santidad. Somos separados, somos apartados. Y necesitamos escuchar de su dirección para que nuestras vidas realmente sepamos, para que nuestras vidas realmente entendamos que todo obra para bien, para aquellos que le aman, y le aman de veras, y le aman de veras. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? En Lucas capítulo 5, versículo 6, para hacerles recordar, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y su red se rompía. Pero esta vez la red no se rompió. En esta ocasión, como podemos observar, no se rompió. Qué importante, ¿no? En la red del Evangelio de Jesucristo estaremos firmes allí. En la red del verdadero Evangelio de la muerte, la resurrección sobre todo de nuestro gran yo soy, del Señor Jesucristo, realmente vamos a estar seguros, mis amados hermanos y amigos. Así que esta maravillosa y milagrosa pesca, observamos que nuevamente el Señor Jesús tiene que darles instrucciones a sus discípulos. Él les dijo, los haré pescadores de hombres, recuerda. Y solamente puede hacerse cuando uno escucha la instrucción del Señor Dios Todopoderoso. Él dijo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nos los hace recordar también a nosotros hoy en día. Pero será con la instrucción del Señor, entendiendo que la salvación es del Señor. Es del Señor. ¿Qué sucede después de este evento tan maravilloso, tan milagroso? Observemos entonces en los siguientes versículos del 7 al 8, por favor. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Es el Señor, es el Señor, es el Señor. Eso fue lo que le dijo Juan. Juan fue el primero en llegar a la tumba. Juan fue el primero, Juan fue el primero antes que Pedro. En la resurrección del Señor Jesús, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Y dice el Evangelio, según San Juan, siendo aún muy oscuro en el sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro y fue corriendo. Leamos Juan capítulo 20, versículos del 2 al 4. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan llegó primero al sepulcro. Dice el versículo 8 del mismo capítulo 20 de Juan. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces, este Juan, que realmente percibe
tiene esa revelación divina, es el Señor, se da cuenta, sabe, se da cuenta, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Juan reconoció el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesús antes que Pedro. Muy bien, muy bien. Así que Juan reconoció primero que era el Señor antes que Pedro. ¿Está bien? Observamos y todos podemos darnos cuenta que este Juan tuvo una gran percepción espiritual, maravilloso, magnífico, ¿está bien? Y obviamente podemos decir que en ese tiempo Pedro no lo tenía. Pues 3 años atrás, Jesús los había llamado, Jesús les había llamado en el mismo sitio, volvieron a pescar, les llamó una vez más, les dijo que iban a ser pescadores de hombres. Obviamente, estoy de acuerdo, Pedro en ese instante, en ese tiempo, no tuvo esa sensibilidad espiritual que Juan la tenía. Sin embargo, Pedro no se quedó sentado. Pedro actuó, Pedro reaccionó. Pedro no esperó a que remaran para llegar hasta la barca, para que la barca llegara hasta la orilla. Pedro no esperó, Pedro actuó. Usted diría, sí, es muy impulsivo. No, un ratito. Porque para Pedro era imposible esperar más, sabiendo que se iba a encontrar con el Kadosh de Dios. Era imposible esperar más, sabiendo que se iba a acercar a ese Señor todopoderoso. Era imposible esperar más, porque Pedro quería estar en la presencia, en la misma presencia con el Señor. ¿Está bien? Podemos observar que Juan fue el primero en reconocer a Jesús resucitado, está bien, pero Pedro fue el primero en expresar su verdadera devoción, su verdadera pasión, su verdadero deseo, su verdadero anhelo. No sé en qué barcas usted estará, no sé en qué mares usted estará, no sé qué ocupaciones usted estará teniendo, pero sí le digo, salte de esa barca, salte, nade en ese mar y llegue a la orilla y encuéntrese con su Señor. Realmente, ¿qué habrá estado pensando Pedro? Yo me hice muchas preguntas, ¿Qué habrá estado pensando Pedro? ¿Se da cuenta que es el Señor? Juan le dice, y él no demora, no pierde el tiempo y salta. Me imagino nadando, brazada tras brazada. Me imagino, Pedro pensando, Pensé muchas cosas, como por ejemplo, el Señor me dijo que yo sea pescador de hombres y le he fallado. Me imagino, y yo le negué 3 veces en su misma presencia, y ahí Pedro está nadando muy efusivo, muy entusiasta, quizás con lágrimas en sus ojos, está nadando, y yo le he negado delante de él, que no lo conozco. Una vez más le he fallado. Lo he abandonado en los momentos más difíciles a mi Señor. Le he fallado. Amado hermano, usted que me está escuchando. Si usted ha entregado su vida a Cristo y usted ha vuelto hacia atrás y usted siente que le ha fallado al Señor y usted nuevamente quizás ha volvido a sus viejos patrones, nuevamente vuelva y encuéntrese con la santidad de Dios. Pedro ya la había experimentado, recuerde, en su ministerio público del Señor. Y ahora, después de su resurrección, sabe con quién se va a encontrar. El Señor Jesús sana, salva, sana, santifica. Y Él vuelve por segunda vez. Pedro no esperó más. No sé cuánto tiempo más usted tiene que esperar para ponerse a cuentas con el Señor. No sé cuánto tiempo más usted tiene que esperar para seguir viviendo en su santidad. No sé cuánto tiempo más usted tiene que esperar para permanecer en su Kadosh, para permanecer en su santidad y para entender que tiene que ser santo como el Dios, el Señor, es santo. Según la costumbre oriental, ningún oriental se presenta desnudo ante su superior, ninguno. Pedro ciñe su ropa, se arroja al mar, evidenciando ese ansioso corazón, ese desesperado corazón por encontrarse con su Señor, porque sabe que es el Dios 3 veces santo. Quizás nosotros decimos aquí, podemos observar, podemos darnos cuenta, podemos notar
que esta cultura me dice de que ningún oriental se presenta desnudo al Señor. Pero preséntese usted con ese corazón desnudo, sincero, delante de su presencia. Desnúdese en su mente delante de su presencia y diga quién es en esencia. Y recibirá usted de parte del Señor Dios un milagro maravilloso, su salvación, su salvación. Pues eso nos ha encargado a todos nosotros, lo que hemos tenido un encuentro con el Señor. Si usted ha leído los 4 evangelios, los últimos capítulos, todos hablan, todos enfatizan el ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Pero primero, amigo, santifíquese en Cristo Jesús. Santifíquese, conságrese, siéntase separado, apartado para cosas santas, pues Dios es santo, santo y santo. Pedro saltó, porque Pedro quería encontrarse con el Señor. Pedro no quiso esperar más. No quiso. Vamos a remar más rápido. Nada. Vamos a recoger primero los peces. Nada. Yo quiero a aquel que ha pescado mi corazón con la red de su evangelio, con la red de su verdad, con las buenas nuevas, con las buenas nuevas. Este tiempo tan maravilloso, Pedro vio un milagro, pero el mayor y más grande milagro es la reacción del corazón de Pedro, sabiendo quién era, sabiendo que le había fallado, pero no demoró en encontrarse con su presencia. Leamos y observemos la manera como el Señor Dios sigue mostrándose y sigue conversando con este gran y maravilloso hombre llamado Pedro. Juan capítulo 21, versículos del 9 al 11, por favor. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Escuche bien, mi amado hermano y amigo. ¿Se ha dado cuenta usted de algo importante aquí? ¿Se ha dado cuenta de lo que el Señor Dios nos quiere mostrar? ¿Se dio cuenta que el Señor Dios usa todo lo que tenemos en nuestras manos? ¿Se dio cuenta que el Señor Dios usa lo que estos discípulos tenían en ese instante en sus manos? Miren, los discípulos estaban pescando, no tenían éxito. El Señor les dijo: usen la red que ahí tienen. Usen la red que ustedes tienen. Y saben, no, úsenla. Porque a través de ella yo les mostraré grandes cantidades de peces. Les mostraré grandes milagros. Miren, lo que uno tiene en el Señor es diferente cuando usted y yo lo teníamos antes sin Él. Lo que ahora usted y yo tenemos, y usted lo consagra para las cosas de Dios, entonces realmente será maravilloso. Por ejemplo, una vez más recalco, los discípulos estaban pescando y no tenían éxito con lo que tenían en sus manos. El Señor Dios les dijo que echaran la red y hubo una gran cantidad de peces. La fiesta de las bodas de Caná, las tinajas de aguas estaban vacías. El Señor otra vez le da instrucciones y le dice: llenen con agua. Y luego lo transformó en un gran vino, en un rico vino, en un delicioso vino, el mejor vino. El Señor le dijo a Moisés qué tenía en sus manos. Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Moisés le dijo: tengo una vara, Señor, tengo una vara, le dijo Moisés. Y recuerde que con aquella vara Dios hizo sus milagros en favor de Israel. Dios usó también a este gran David. Y David usó su vara, su cayado. Y ese cayado un día se convirtió en un cetro. El Señor Dios Todopoderoso lo hizo rey. ¿Qué tiene usted en sus manos? ¿Qué tiene usted en sus manos? ¿No se dio cuenta? Todo lo que Dios puede usar, lo que usted tiene en sus manos. Su profesión, su ocupación, sus talentos, sus habilidades. Conságrelos, Kadosh, conságrelos para el Señor. Primero usted necesita entrar en su presencia.
Tener una comunión con Él, continua, constante, cotidiana, permanente, perpetua. Perpetua, mi amigo, mi hermano, perpetua, continua. Y dígale, Señor, aquí está, Señor. Pedro con gran desesperación, Pedro se arroja al mar, Pedro está en su presencia. ¿Se da cuenta este gran Pedro? No solo era impetuoso, también era fuerte, muy imponente. Son 153 peces, 153 peces. ¿Acaso dijo alguien, ayúdeme? ¡Qué fuerza de Pedro! ¡Qué fuerza! Y ninguno se le cayó, ¿ah? Y ninguno se le cayó. La vez anterior la red se rompía. Esta vez la red ya no se rompió. Ya no se rompió, no se rompió. Los primeros tiempos observamos cómo esta red se rompió y los peces volvieron al mar, ¿no? Esta vez los peces ya no se rompió la red y ningún pez volvió al mar. Lamentablemente, muchos han vuelto a ese mar. Muchos han vuelto a ese mar del odio, al mar del desorden, al mar del adulterio, al mar de la fornicación, al mar de la mentira, al mar de la hechicería, al mar de las supersticiones. Muchos han salido de la red. Muchos han vuelto a ese mar. Y hoy en día, si usted realmente recibe el Evangelio de Cristo, el Evangelio de verdad, entonces usted permanecerá entendiendo y comprendiendo que el Señor Jesús es el único que va a sanar vuestra vida, que va a sacar esas escamas de odio, esas escamas de angustia, esas escamas de desesperación. Y el Señor Jesús va a limpiar vuestra vida para la gloria y honra de su santo nombre. Recuerde, el Señor Todopoderoso tiene un gran propósito con ustedes, un gran propósito con cada uno de nosotros. Y al encontrarse con Pedro va a cambiar realmente toda su manera de pensar de Pedro. Va a hablar como Dios quiere que habla, va a actuar como Dios quiere que actúe, va a pensar como Dios quiere que piense. Lo que hizo con Jeremías también lo está haciendo quizás aquí con Pedro. Lo que hizo con Pablo lo está haciendo también aquí con Pedro. Lo que hizo con Isaías se está haciendo aquí con Pedro. Dios también quiere hacer con usted, a medida que usted se acerque con un corazón sincero delante de Dios y entregando todos sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus capacidades para la gloria de Dios, para la gloria de Dios y para exaltar el santo nombre del gran yo soy. Sí, para que con lo que usted tenga, para con lo que usted tiene, consagrados en el Señor, se vuelva en un gran pescador de peces, en un gran pescador de multitudes. Así es. Y llevarlos a cada uno de ellos a tener un encuentro con la santidad de Dios. Así es, a tener un encuentro con su Kadosh. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando llegan ellos? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando llega Pedro? Observemos, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesús? Versículos del 12 al 14. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Qué tremenda la invitación del Señor Jesús! Realmente es admirable la invitación del Señor Jesús. Observemos, ¿se dio cuenta? Les dijo Jesús, venid, comed, vengan a desayunar. Vengan a desayunar, yo he preparado el desayuno. El Dios Altísimo, el Dios Santo, el Dios Poderoso, el Santo, 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 sigue siendo siervo. Sigue siendo siervo. Ha preparado el desayuno, incluso después de su resurrección. ¡Qué tremendo! ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Ese Señor sufriente sigue siendo siervo. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Les preparó el desayuno. Les hace una invitación. ¿Se acuerdan la invitación a esos primeros discípulos? En Juan capítulo 1, versículo 39. Y les dijo, venid y ved. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. ¿Se acuerdan? Después de alimentar a los 5,000, lo que le dijo a sus discípulos, en Marcos capítulo 6, versículo 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo
para comer. A sus primeros discípulos le dijo, venid y ved. Qué tremenda invitación. Después de alimentar a los 5.000 le dijo, venid y descansad. Qué lindo, descansamos en Él. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda? En la segunda venida el Señor Dios dirá. En su segunda venida el Señor Dios nos dirá. Leamos Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y venisteis a mí. Venid y ved, venid y descansad, venid y heredad. Qué tremendas invitaciones del Señor. Déjenme decirles a ustedes, amados hermanos y amigos, su palabra, que es la misma de ayer, hoy y de siempre, nos dice también hoy en este día, en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Maravilloso. Es la invitación del Señor Jesús. Pero también el Señor Jesús nos dijo, arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado. Su Kadosh se sigue acercando. Su Kadosh se sigue acercando a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas, porque su palabra es santa, 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 porque Él es santo. Estos discípulos que estuvieron allí, ninguno se atrevió a cuestionar, ninguno se atrevió a decirle quién eres, ninguno se atrevió a preguntar, a interrogar, a probarlo. En verdad, esta palabra está en griego. Este verbo traducido aquí, preguntar, significa cuestionar y probarlo, que en griego es varepsilon, que significa interrogar, examinar mediante preguntas. Así que nadie tuvo que hacerlo porque todos estuvieron convencidos que era el Señor. Y una vez más, nadie se atrevió a interrogarlo porque se dieron cuenta que era el mismo Señor resucitado. Quizás podríamos decir, vieron sus manos. Pero más que ver sus manos, es lo que implica estar en su presencia. El Señor Jesús tomó el pan. El Señor Jesús tomó pan. Yo me hago una pregunta, ¿y quién le dio el pescado al Señor Jesús? Si Él pidió pescado y los encontró y ya estaba la brasa ahí, ya estaba ahí la brasa. En otras palabras, estaban teniendo una comunión con el Señor. Y en esa comunión con el Señor es lo que quiere Dios con usted y conmigo, con cada uno de nosotros. Una comunión íntima con Él. Y eso es lo que vivimos cada día de nuestras vidas. Les dio de comer. Les dio de comer. Ahí estaba la brasa. Me imagino a Pedro recordando esa misma brasa. Yo te negué ese día, Señor. Yo te negué ese día, Señor. Yo te negué ese día, Señor. ¿Cuántas veces quizás nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, niega la existencia de Cristo en nuestras vidas? Sin embargo, Él te sigue amando. Sin embargo, Él nos sigue amando. Sin embargo, Él quiere, Él anhela que usted permanezca en su presencia. Y en su presencia usted ya no será el mismo, porque usted se encontrará con el Kadosh del Señor Dios. Y usted será separado. Y usted será consagrado. Y usted andará en santidad, porque usted tuvo encuentro con el Dios quien es santo. Mi amigo hermano, mi amado amigo. Finalmente, qué hermoso que ahí está Pedro. Ahí está nuestro Señor Jesús. Están callados. ¿Se da cuenta? Están callados. ¿Qué manera de actuar? Muchas veces usted y yo tenemos solamente que venir a su presencia. Venir a su presencia. Usted va a tener una santa cena al final del servicio. Nunca, nunca, nunca postergue esta santa cena. Nunca. ¿No se da cuenta aquí esta comunión? ¿No se da cuenta aquí esta comunión íntima y amistosa que el Señor Jesús tiene con ellos? ¿No se da cuenta que aquí está viviendo en esa santidad? Usted, como sacerdote de su hogar, nunca posponga esta comunión íntima con el Señor. Jamás, jamás. Prepare su corazón. Arrepiéntese, humíllese delante de Él. ¿Se da cuenta aquí Pedro?
no dice nada. Ninguno de los dos dice nada. Y el Señor Jesús les da de comer. Les da de comer. Recibe usted el alimento que es su palabra hoy en este día. Qué maravilloso, aún en el mismo Padre nuestro. Primero comen. Primero comen. Primero bendicen los alimentos. Gracias, Dios. Siéntate a la mesa con Él y come. Come. Come de Él, come de su palabra. Dijérala en vuestra vida. Dijérala hoy en vuestra vida. Encontrándose usted con su familia, todos juntos, con la santidad de Dios. Con la infinita y maravillosa santidad de Dios. ¿Se da cuenta? Muchas veces en su presencia solamente tenemos que hacer silencio. Y dejar que el Espíritu Santo que more dentro de nosotros gima con gemidos indecibles ante su presencia. Ante su presencia. Solamente tenemos que callar muchas veces y escuchar su dulce voz. Y escuchar su palabra, que es viva y eficaz, que es fuego consumidor en nuestras entrañas, que ponga pasión en nosotros por encontrarnos cada vez más con ese Dios altísimo, quien purifica nuestras vidas, quien es 3 veces santo, santo, santo. Ya no vuelva a ese mar de desesperación, ya no vuelva a ese mar de odio, ya no vuelva a ese mar de resentimiento, ya no vuelva a ese mar de pecado. Venga a las redes del Evangelio, de las buenas nuevas de Cristo Jesús, y sea restaurado, así como lo fue Pedro. Versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Me amas, hijo de Jonás? ¿Me amas? Simón Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más de lo que haces? ¿Me amas más de lo que haces? Usted está entregado en su trabajo, sus estudios, en sus quehaceres, como ama de casa, etc. ¿Me amas más de lo que haces? ¿Me amas? ¿Me fileo? Pero el Señor dice: me agapao. Me agapao, que es ese amor de Dios que ha puesto en tu corazón. Ese verdadero amor es incondicional. Ese verdadero amor se entrega. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido un encuentro con el Kadosh de Dios. Pero esta tercera pregunta realmente que le está haciendo, y le pregunta por tercera vez, es que no es suficiente la primera, no es suficiente la segunda. Pedro, tienes que cambiar, tienes que hablar como yo hablo, tienes que pensar como yo pienso, tienes que actuar como yo actúo. Pedro, tienes que ser diferente, tienes que ser distinto. Le pregunta por tercera vez: ¿me amas? ¿Me amas? Pedro, en sus 2 respuestas anteriores, lo único que podía decirle era: Señor, te fileo, Señor, sí te amo, te fileo. Pero el Señor quería que entendiese que era más profundo que eso. Fileo es amar. Fileo es decir, yo puedo ser un aficionado, amo el deporte, amo el fútbol, amo a este jugador, amo a este atleta, amo a este boxeador, amo a este violinista, amo a este guitarrista, ese es fileo. Tengo un afecto, tengo una estima. Sí, tengo una atracción personal por él. Sí, es un fileo. Pero el Señor Jesús le preguntó 2 veces si tenía ágape, si tenía agapado. Ese amor incondicional, ese amor verdadero, ese amor que viene de lo alto. Pero de Pedro le dijo: sí, Señor, yo te fileo, yo te amo de esta forma, de esta manera, Señor. Es todo lo que tengo que dar. ¿Qué tiene que dar usted hoy en este día? Quizás usted aún no entiende esa diferencia de ese verdadero amor, porque no se ha encontrado con su santidad, porque no ha entendido que Él es el Dios todopoderoso. ¿Se dio cuenta?
Tú lo sabes todo, omnisciente, omnividente, omnipotente, omnipresente. Si usted no entiende eso es porque usted hasta ahora sigue nadando en esos mares. Sigue nadando en esos mares. Yo le animo que usted venga en la red del Evangelio de Cristo Jesús. Y usted también, así como Él, le diga: Señor, tú lo sabes todo. Y déjeme decirle que lo sabe todo de su vida. Él lo sabe todo de su vida. Y Él quiere que usted hoy en este día también venga a su presencia. Y también te pregunta: ¿me amas? En otras palabras, Dios quiere restaurar su vida. Dios quiere restaurar su vida. El Señor Jesús restauró la vida de Pedro, de este gran Pedro, en su presencia, delante de los demás discípulos. Así es, le habló directamente de su amor. El Señor Jesús desafió a Pedro a que ponga sus ojos en el autor y consumador en la fe, que es Él mismo, Cristo Jesús, que ponga sus ojos en el Kadosh. A medida que más mira la santidad de Dios, Él también será como Él, santos en toda su manera de vivir, en toda su manera de amar, en toda su manera de andar, en toda su manera de obrar, en toda su manera de ser. Qué maravilloso este episodio, ¿no? Que aún después de resucitado el Señor sigue siendo Dios, sigue siendo el Señor, santo, santo, santo. Y Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Qué maravilloso. Este Señor todopoderoso que se presenta a Pedro, también está diciendo: Pedro, yo te he separado, yo te he consagrado, yo te he santificado, porque tú has tenido un encuentro con mi Kadosh, has tenido un encuentro con mi santidad. El Señor Dios también quiere que usted tenga un encuentro con su santidad, pero usted tiene que entender que a Él es el quien tiene que amar por sobre todas las cosas. Dice Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quizás usted no pueda amar al prójimo como el Señor Dios lo ama a usted. Es porque usted primero no ha experimentado su santidad, su amor, su reconciliación, su perdón. Yo le voy a animar ahí donde usted esté, que cierre sus ojos. Yo le voy a animar ahí donde usted esté, que se humille delante de su presencia. Yo le voy a animar ahí donde usted esté, que salte de la barca donde usted está, que nade lo más pronto posible y se encuentre con Él y tenga esa comunión con Él en total rendición a Él. Yo le pido que cierre sus ojos. Cierra tus ojos, amigo. Cierra sus ojos, hermanos. Ahí, la familia donde estén, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos todos allí. Cierren sus ojos. Hablen con el Señor. Hablen con Dios. Digan quiénes son en esencia. Digan quiénes son en esencia. No temas. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Humíllate. Si gustas, póstrate donde estás tú. Póstrate donde estás tú. Recuerda, Pedro se postró. Y esta vez Pedro está en esa común unión con el Señor. Allí, conversa con el Padre. Conversa con el Padre. Dile quién eres en esencia. Exprésale lo que hay en tu corazón. Díselo, vamos, díselo. Díselo. Dile quién eres. Dile en qué mares has estado. Dile en qué mares has estado. Dile que sane la red de tu corazón, Señor. Restaura mi vida, díselo. Restaura mi vida, Señor. Vuélveme a tus sendas, Padre amado. Pon en mí esa pasión que hubo en Cristo Jesús. Vamos, dile, díselo. Perdóname todos mis pecados, dile, Señor. Aviva nuevamente en mi corazón ese amor verdadero, ese amor genuino, Señor Dios. Quiero encontrarme con tu santidad. Dile, quiero encontrarme con tu santidad, Señor. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser, Señor Dios, el de antes. Ya no más, Señor. Quiero ser ese esposo amoroso. Quiero ser esa esposa, Señor Dios, amorosa. Quiero ser esa esposa que respete a su marido, Señor. Quiero ser ese matrimonio que glorifique y exalte tu santo nombre. Quiero ser ese hijo, quiero ser esa hija que reverencie tu santo nombre, Señor. Que sepa honrar a mis padres. Quiero ser ese anciano que sea un transmisor, Señor, de tu palabra. Predicando, orando en todo tiempo y fuera de tiempo, Señor. Quiero permanecer unido a ti siempre. Y quiero ser cada día más como tú, Señor. Vamos, dile tú ahí, conversa con Dios, conversa con el Señor. No dejes pasar este tiempo. Póstrate ante su presencia.
póstrate ante su presencia. Dile quién eres en esencia. Dile qué es lo que hay en tu corazón. Díselo tú mismo, díselo tú mismo. Él anhela, Él quiere tener esa comunión contigo. Padre, oh Señor Dios, yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te ruego por la vida de cada matrimonio, Señor Dios, de cada mujer, de cada dama, de cada anciano, de cada anciana, Señor, de cada joven, de cada señorita, de cada niño, Dios glorioso, que tú ves ahí ese corazón postrado, porque el del contrito de corazón, al humillado, tú lo desprecias, tú lo desechas, Señor Dios. Padre glorioso, ahí están, abatidos, acongojados, Señor Dios. Tu palabra, Señor Dios, le ha hecho ver en qué mares han estado, en qué océanos han estado, Señor Dios. Y yo ruego por sus vidas, Padre glorioso, que salgan de ese mar, que salgan de ese océano de pecado, Señor, y que vengan ante tu presencia y que caigan en las redes de tu evangelio, Padre. Señor, te pido por la vida de cada varón, de cada dama, Señor. Te pido por la vida de cada familia, Dios glorioso. Te pido por la vida, Señor Dios, de cada hombre, cada mujer de esta nación. Y Dios amado, que cada uno de ellos tenga ese encuentro con tu santidad, Señor. Eso es lo que anhelamos. En el nombre de Jesús, Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.